Buenos días o buenas tardes según a qué hora de domingo vais a ver este video que os traemos nosotros al Universo Agram, mi compañero David y yo, de las noticias más destacadas del mundo europeo, España y Estados Unidos. Empezamos con United States, el JOLTS Job Openings, es decir, que es un indicador que mide cuáles de los puestos de trabajo están nuevos, sin ocupar y a qué velocidad los ocupan, ¿vale? Está más o menos sin grandes cambios, es un indicador que se mide mensualmente. De ahí pues tenemos también los Producer Index y el CPI, ¿no? El PPI, el CPI. Estos están el PPI es el Producer Price Index, donde se mide un poco la inflación desde la parte del productor, y el CPI es el Consumer Price Index, donde se mide un poco la inflación desde el punto del consumidor, cómo aumentan los precios. De ahí poco está cambiando. Una cosa sí que interesante de la exportación e importación que hablamos la semana pasada. Ahí hemos visto que la importación ha bajado un poco y la exportación ha aumentado. Sabemos que cualquier país que exporta mucho e importa poco es, digamos, tiene fortaleza. Es muy importante, ¿no? Un país que importa, pero no exporta nada, solamente está gastando, y es difícil porque dependerá de otros tipos de ingreso, como hay países que viven del turismo, etcétera. La que tenemos en pantalla es el bono a 10 años. Hemos visto ahí que últimamente ha tenido ahí también un pique al alza de nuevo. Sabemos que si los bonos a pocos años, como el de un año o de 2 años, aumentan y el de los futuros años baja, vemos que tenemos, digamos, una inflación o una incertidumbre o unas circunstancias mundiales que a corto plazo pueden agitar un poco, pero a largo tienen solución. Y si es al revés, en este caso, que cuando aumenta más el de los bonos de futuros años, vemos que las cosas a largo plazo igual no tienen tan buena pinta, pero o se complican, pero el porcentaje se mantiene por debajo de lo que se ve en abril, junio y mayo hasta agosto, hasta que luego tuvo esa caída. Entonces eso también tiene que ver con la bajada del Dow Jones, con la bajada del S&P 500 y del Nasdaq, por esa incertidumbre y las circunstancias. Vemos que los últimos días han abierto con ciertos gaps alcistas y hay que tener un ojo encima de cómo va evolucionando. Los Initial Jobless Claims, es decir, que las primeras solicitudes para el paro, van disminuyendo. Aún así seguimos en un 4,8% de desempleo, muchos puestos de trabajo sin ocupar, lo mismo que ocurre en Europa, pero es algo que obviamente tiene que ver mucho con las ayudas que han recibido durante la época del COVID. Y los US Retails, es decir, que esto mide realmente cómo va cualquier negocio en la calle de a pie, cómo va nuestro consumo, ¿no? en todos los ámbitos. Sigue más o menos por debajo de un 1% todavía, y las esperanzas, digamos, son que esto vaya aumentando. Y eso digo ¿por qué? Porque esto obviamente está relacionado con otro, el United States Consumer Sentiments de Michigan. Esto mide siempre de aquí a 6 meses cómo se ve la persona tanto en el ámbito de trabajo, en el ámbito de cómo pueda hacer frente a sus pagos, sus ingresos, etc. Si esto va aumentando, ¿no? Después de que esto también ha tenido que ver, hace 2-3 meses cuando hemos tenido esa bajada y circunstancialmente, y ahora mismo va aumentando otra vez, es positivo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo tenemos ahora el último trimestre por delante y empezamos otra vez con los earnings del Q3, muchos muy positivos, y también los otros indicadores que más o menos se han estado ahora pues quitando y poniendo, se mantienen un poco a lo lateral por donde van. Así que el invierno, obviamente, sabemos que hay un porcentaje muy alto de falta de suministros, ¿no? Ya no solo las chips, pero los semiconductores,
pero también en muchos otros ámbitos, entonces hay que tener ahí un poco en la recámara, recordarse de estas cosas para ver por dónde van los tiros en los próximos meses. Con esto acabamos aquí lo que va de Estados Unidos. Os dejo con mi compañero David, que os va a comentar sobre Europa y España en particular. Un feliz domingo y hasta la próxima semana. Hola equipo, buenos días. Bueno, después del análisis de las noticias semanales del mercado americano que os ha hecho Moritz, vamos con el clipping semanal de los mercados europeos. Comenzábamos el lunes 11 de octubre, analizando un poquito lo que había pasado al final de la semana anterior. Las bolsas europeas terminaron a la baja la sesión del viernes, a medida que se asimilaban datos que mostraban una desaceleración del crecimiento del empleo en Estados Unidos. La bolsa española ha subido un 1,77% en la semana anterior por la recuperación de las eléctricas, bancos y de Wall Street. La posibilidad de que el gobierno modifique el reciente decreto para regular el precio de la electricidad sirvió para que el sector eléctrico subiera el 5% el jueves y también un poquito el viernes. El gigante galo de la distribución, Carrefour, desiste en su interés de adquirir a su rival francés Auchan, después de que ambos grupos hayan mantenido negociaciones en este sentido durante los últimos meses. KLM no se opondrá a la venta de Air Europa a Iberia. La compra de Air Europa por Iberia puede afectar a la competencia en las rutas de Latinoamérica, pero KLM no se opone a la operación. El martes 12 de octubre, el foco de atención se centraba en los resultados trimestrales en Estados Unidos y factores como la crisis energética que afecta a Europa y a Asia amenaza con extenderse a América y su impacto en una ya elevada inflación. Los problemas de suministros de materias primas y productos intermedios que afectan a las empresas, la falta de personal cualificado y la crisis del sector inmobiliario en China provocaron volatilidad en las bolsas. La escalada de precios de la electricidad golpea ya de lleno a empresas industriales en España. Carrefour y Auchan terminan las negociaciones para su fusión. ACS gana 3 nuevos contratos por un total de 460 millones de dólares en Estados Unidos y Australia. Y BBVA abona en este día su dividendo de 0,08 euros por acción. El miércoles 13 de octubre, el FMI rebaja el crecimiento de España y ve un freno en la economía mundial. El desabastecimiento de la industria y la inflación ponen en riesgo la recuperación mundial. El organismo recorta en medio punto a 5,7 el repunte en España en 2021 y eleva en 6 décimas hasta 6,4 el del año 2022. Londres desafía a la Unión Europea con un nuevo protocolo irlandés. Londres y Bruselas aceleran un nuevo choque de trenes por los problemas que está acarreando la implementación del acuerdo del Brexit en la frontera de las dos Irlandas. El indicador CIU de la confianza económica alemana cayó por quinto mes consecutivo, el mismo de una serie de indicadores que muestran problemas en la oferta que frenan la recuperación en la economía más grande del continente. El jueves 14 de octubre, la Unión Europea ofrece concesiones a Londres para flexibilizar el acuerdo del Brexit. La Comisión Europea plantea cambios en el protocolo irlandés para reducir un 80% los controles sanitarios y aligerar el papeleo aduanero un 50%. Mal día para el sector bancario. Hay preocupación a medio plazo sobre la situación económica, en tanto que las presiones inflacionistas parece que no van a ser transitorias como alegaban los bancos centrales. Las aerolíneas ven amenazada la vuelta a beneficios por el aumento del barril de petróleo. La empresa técnica Reunidas considera una planta en Turquía por 550 millones. Grifols logra resultados positivos para el tratamiento del COVID y el fabricante alemán de software empresarial SAP ha mejorado la previsión anual de ingresos por tercera vez en los últimos meses gracias al impulso de los servicios en la nube. Y para finalizar la semana, el viernes 15 de octubre, se publicó el jueves el resultado de la OPA de ICMA Naturgy. Las acciones de Naturgy han subido este jueves el 4,62% en bolsa, la mayor alza del IBEX 35 y la tercera del mercado continuo, que ha logrado el 10,83% del capital. La OPA de IFM, que ofrecía 22,07 euros por acción, ha conseguido 105 millones de acciones. De Naturgy representativa es el 10,83% por debajo del objetivo que se había marcado el fondo de inversión. IFM se había propuesto adquirir un máximo del 22,69 del capital de la compañía energética y había condicionado la validez de la oferta a lograr un mínimo del 17%. Varias fábricas europeas cierran por falta de chips y el encarecimiento eléctrico, como son las de siderúrgica ArcelorMittal y el fabricante de vehículos comerciales, agrícolas y trenes CNH Industrial. Muy bien, equipo, pues este ha sido el resumen de las noticias más relevantes de los mercados americanos y del continente europeo. Espero que os sirva de utilidad. Un abrazo.